Ligera, mi nombre es Carlos Said y durante la próxima hora vamos a hablar algo de base de datos, seguridad en base de datos. Para todos aquellos que han escuchado presentaciones similares a esta dada por mí, no son todas iguales. Les digo esto para que vayan al sitio donde están grabadas las conferencias previas y si están interesados, por supuesto, las escuchen. Empecemos. Nuestra intención de hoy es hablar de una tecnología. El nombre de la tecnología es la que ven ustedes acá, Hedgehog, y el nombre de la empresa productora de la tecnología es Centrigo. Mi nombre es Carlos Said y yo soy el gerente de tecnología de una empresa cuyo nombre es Druidix, partner de Centrigo en Argentina. Cuando uno empieza a hablar de seguridad en base de datos, escucha una cantidad de terminología, una cantidad de amenazas, las cuales todos los días crecen y crecen, y he seleccionado de allí una breve lista donde ustedes ven palabras como prevención contra las intrusiones, virtual patching, ven escalamiento de privilegios, SQL injection, cross-site scripting, buffer overflows, y los nombres siguen y siguen y siguen. De hecho, para aquellos que trabajan o estudian en el mercado de la seguridad informática, como supongo que son muchos de ustedes, han entendido y han visto que hoy existe una economía del hacking o una economía de la seguridad informática, donde lo que buscan hoy los potenciales amenazantes es conseguir una renta económica de la información que van a obtener de los sitios donde ustedes tienen sus datos. ¿Por qué elegir las bases de datos como uno de los lugares o uno de los puntos en los cuales explotar información? Las razones parecerían ser casi obvias. Primero, las bases de datos guardan cada vez más volumen creciente de información extremadamente sensitiva en algunos casos, y además las bases de datos pueden ser consideradas como lo que hoy se llamaría un one-stop shopper, es decir, un lugar donde uno va y si consigue entrar a esa base de datos, hay una alta probabilidad de que se llegue una cantidad de información la cual es relevante. Entonces, aquel que está buscando robar información o hacer daño, ¿para qué empezar buscando vulnerabilidades en los firewalls, en los proxies, en las cuentas de usuario, etcétera, 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 si justamente las bases de datos son el lugar donde en apariencia tenemos toda la información concentrada? Esto que yo les estoy contando es lo que les contaría en general cualquier persona que ustedes consulten en el mercado. Pero déjenme mostrarle a ustedes algo que me llamó la atención. Vamos a hacer un breve juego, no hay mucho tiempo, tenemos una hora, pero el juego se va a llamar ¿qué va en las X? Ustedes van a ver ahora, yo les voy a repasar rápidamente algunos conceptos, y la idea es que piensen ustedes qué colocarían en las X. Y como ayuda, en las X va el nombre de un país. Leyendo antes de ayer, un artículo, encontraba algunos conceptos como este. Fíjense que el artículo es de marzo del 2009, y donde decía que un reporte condena o castiga al número creciente de base de datos que existe en XXX, recuerden que es un país, la cual tiene información sensitiva referida a las personas, referida a la educación, referida a los aspectos legales, referida a los aspectos financieros, etcétera, etcétera. La institución que lo desarrollaba el estudio era la Universidad de Oxford, uno de los departamentos de la Universidad de Oxford, y decía que no más del 15% de las bases de datos hoy existentes tienen información efectivamente necesaria. Pero el hecho es que esas bases de datos existen, son más de un 15% y tienen información que no deberían tener. Pero reitero, existen. Observen este párrafo que les marqué acá. La recolección y el compartir datos personales sensitivos es desproporcional o desproporcional al objetivo, o en la mayoría de los casos es hecho sin consenso y sin respetar el marco legal básico. Un poco más allá,
el artículo avanza clasificando las bases de datos, una propuesta que se está llevando a cabo en algunos países de Latinoamérica también, es una copia, donde las bases de datos se clasifican en tres niveles, rojas, llamémosle amarillas y verdes, según el grado de sensitividad de la información que contengan. Y una de estas bases de datos rojas en función de su contenido, es la base de datos de DNA de este país. Como ustedes saben, el DNA es usado para múltiples cuestiones y es sumamente discutida la recolección del DNA aún en todo el mundo. Y estas bases de datos, como tantas otras, encajan dentro de, en este país, dentro de este marco de recolección de información innecesaria, desproporcionada y sin marco de protección. Un poco más abajo en este artículo, en alguna otra charla probablemente lo podamos discutir en detalle, sería interesante. Fíjense ustedes lo que decía sobre el final del artículo y antes de avanzar al siguiente, que también me pareció interesante. El último punto decía, de acuerdo a cierto criterio, no importa, la mayoría de la población no confía en la información la cual el gobierno ha recolectado de todos nosotros y que se encuentra en sus repositorios. Y esto es extensivo a muchos organismos privados. Un segundo artículo, también del mismo mes y año, planteaba el siguiente problema. El problema en términos conceptuales lo que dice es que en general uno lo que querría hacer con las bases de datos es tenerlas blindadas, cerradas y que nadie pueda accederlas, pero en realidad carece de sentido porque el objetivo de la base de datos es justamente que sea accedida desde múltiples vías de acceso, múltiples aplicaciones, y eso las torna cada vez más vulnerables a una cantidad de potenciales exploits, etc. Esos exploits son, entre otros, como les decía, SQL injection, ataques de cross-site scripting, etc., malware, blind malware y bla, bla, bla. El problema entonces es ya no solo la vulnerabilidad de la información que reside en las bases de datos, sino que el problema también es los caminos para acceder a las bases de datos. Y los caminos para acceder a las bases de datos son las aplicaciones. Y las aplicaciones son código SQL, PLSQL, la variante de SQL que ustedes quieran, un SQL estándar 2, estándar 1, lo que deseen, pero conceptualmente, entonces el problema ya no aparece solo en la base de datos, sino en el código para acceder a las bases de datos. Ahora bien, ¿cómo se llama este país? La mayoría de ustedes, no puedo escuchar las voces, lamentablemente, la mayoría de ustedes tal vez esté pensando, no sé, en países que uno no llamaría del primer mundo. Estos dos informes son de revistas prestigiosas y se refieren a Gran Bretaña. La intención de mostrarles esto es si en países que uno diría de esa evolución legal, etcétera, uno se encuentra con este problema, ¿qué estará pasando en los países como los nuestros? ¿No? En países con una regulación menos severa al respecto. Veamos un poco más. ¿Por qué entonces robar información de las bases de datos? ¿Por qué hacer o pretender atacar bases de datos? Porque por atrás hay dinero. Esto no es ya el juego del hacker que se escondía en el galpón de la casa, que veíamos en las novelas esas bonitas. Hoy el hacker busca dinero. Y fíjense ustedes que las cuentas tienen valor, los registros de una base de datos tienen valor. Los registros de una tarjeta de crédito se pagan en el mercado hasta 45 dólares. Si la tarjeta es una tarjeta premium o un gran consumidor, el valor que uno va a obtener por ese dato, si vende ese dato, es mayor. Si la información es incompleta, por ejemplo, si falta, no sé, el nombre de la madre o algún dato de envío postal, baja el valor, pero el promedio se encuentra en los 45 dólares. Si ustedes miran un poco más los números, para justificar o entender que esto no es una fantasía, el 30% de las vulnerabilidades están basadas en bases de datos. El 30% de las vulnerabilidades del año 2008. Y ese 30% de vulnerabilidades que reposan en las bases de datos permitieron que se explotaran el 75% de los registros con los cuales se realizaron delitos. Algunos países avanzan en la legislación. Estados Unidos en particular pone fuerte énfasis en lo que se llama la protección del PII, o Personal
Identifiable Information, que es todos aquellos datos los cuales reflejan o de alguna manera permiten construir la identidad de una persona. De hecho, hay alguna regulación en el estado de California y que hoy intenta extenderse a varios estados de Estados Unidos, valga la redundancia, perdón. Hoy intentan obligar a las empresas a que si ellas perciben que la información personal de algún potencial cliente o consumidor ha sido violada o está en riesgo, tienen obligación de informar a esta persona que probablemente sus datos estén comprometidas. Y tras de esto, por supuesto, hay una gran cantidad de penalidades, etcétera, etcétera. Para que tengan ustedes una idea, el año pasado 245 millones de registros, los cuales contenían información sensitiva, información personal, fue robada de algún repositorio de base de datos, lo cual hace un promedio de 5 millones de registros por mes. La intención es regular, la intención es proteger, y eso nos lleva a que escuchemos cada vez más hablar de terminología como HIPAA o PCI o SOX o SAS o DSS, que son todos marcos regulatorios los cuales intentan proteger la información de las personas o de las sociedades. En este caso, en el HIPAA, información referida a lo que son datos de salud. PCI es información referida a lo que son datos de procesamiento de tarjetas de crédito. En el estándar PCI, no olviden ustedes que se intenta proteger la información en todos los actores de la cadena del procesamiento de una tarjeta. Con esto quiero decir, tanto desde el que embosa la tarjeta de crédito hasta desde el punto de consumo, el negocio donde la tarjeta es procesada. También han oído hablar seguramente de SOX, SAS, que es un estándar para la industria de servicios, y así crecen y crecen los marcos normativos. Solo a título de darles un par de ejemplos más, en julio del 2007, Fidelity, ¿sí?, una organización conocida mundialmente, debió hacer público que sus administradores de base de datos habían robado 8,5 millones de registros que pertenecían a información privilegiada. TGX también debió hacer público el robo de 50 millones de registros, los cuales contenían información sobre tarjetas de créditos y tarjetas de débito. La pregunta en todos estos casos es, ¿esto de alguna manera puede ser detenido, debe ser detenido? El debe parece tener una respuesta mandatoria, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo? A título de resumen, y para cerrar algunos números, observen que los ataques y los exploits sobre las bases de datos pasan por todas las industrias y pasan por los organismos gubernamentales también. Acá tienen ustedes en este gráfico, recuerden que el webinar es grabado, yo sé que no pueden leer todo con el tiempo que disponemos, pero el webinar queda grabado, con lo cual podrán escucharlo luego. Y ustedes acá observan bases de datos que tienen que ver, por ejemplo, con alumnos de una universidad, datos robados, datos que tienen que ver con combatientes, datos robados de las Fuerzas Armadas, datos que tienen que ver, recién les mostré TGX, y así les mostré datos, pueden ver acá datos de empresas privadas, públicas, etc. Si uno piensa, bueno, pero en realidad este es un tema complejo, no puede ser tan sencillo robar información de una base de datos, yo me permití seleccionar solo algunas cosas que les voy a mostrar ahora. Observen lo siguiente. Seleccioné 4 criterios, fíjense: SQL Injection, Buffer Overflow Exploit, Advanced Buffer Overflow y lista de sitios vulnerables. ¿Para qué? Para que ustedes vean cuánta información puede encontrar cualquier persona que decide curiosear, hoy decide ir a la web, ¿sí?, y decir, a ver, ¿qué hay de esto? ¿Qué difícil es asaltar o intentar asaltar una base de datos? Observen ustedes, por SQL Injection solamente hay, solo por SQL Injection hay más de 2.210.000 resultados, donde ustedes van a encontrar técnicas, tutoriales, videos, lo que ustedes quieran, donde expliquen cómo se ataca una base de datos, para que la persona,
la más elemental, sin un criterio avanzado y formado en ciencia de la computación, pueda rápidamente, si lo desea, aprender cómo atacar algún determinado lugar. Probemos ahora con Advanced Buffer Overflow. Alguno que se encontró con que no era sencillo explotar un buffer overflow y dice, a ver, ¿cómo se hace cuando alguien está medianamente protegido? ¿Hay información? Acá hay 423.000 respuestas sobre Advanced Buffer Overflow. Por supuesto, ustedes estarán pensando, muchas de estas cosas no servirán. Sí, muchas no sirven, pero muchas sí sirven. Y lo importante es que hay gente que tiene tiempo y vive de hacer estas cosas para recolectar información y vender información. Fíjense lo último. Fíjense, a ver, ¿y habrá sitios vulnerables? Y veamos si aparece algo con sitios vulnerables. Fíjense, hay 3.290.000 respuestas para listas de sitios vulnerables, etc. Con lo cual, reitero una vez más, todo esto que parece una fantasía está lejos de serlo. Y para aquellos inclusive que no quieren tomarse el trabajo de realizar esta lectura de sitios y aprender de estos sitios, existen sitios en internet, por ejemplo, fíjense acá, fíjense en Milworm, donde ustedes tienen documentados cuáles son los distintos exploits para las distintas plataformas. Y lo único que hace falta para ejecutar un exploit es seleccionar cualquiera de ellos, y una vez seleccionado el exploit, hasta tienen disponible el código para que el mismo sea introducido luego en un browser o en la plataforma que corresponda, y de esa manera poder realizar el exploit. Y un poco más para continuar. Si ustedes decían, inclusive tienen acá, por ejemplo, seleccioné este, no lo vamos a ver porque no hay tiempo, pero pueden navegarlo ustedes, donde tienen un video inclusive de cómo hacer paso a paso en un sitio indeterminado, buffer overflow exploit, SQL injection, etc. Con lo cual, como les decía, la probabilidad de avanzar y la probabilidad de explotar las vulnerabilidades existentes en las bases de datos crece, crece, crece y no es tan complejo. Ahora bien, ¿qué se necesita para prevenir entonces, dada esta situación, para prevenir el ataque a una base de datos? Para prevenir el ataque a una base de datos, yo les diría que conceptualmente lo primero que hay que hacer es entender el problema. Y para entender el problema debemos segmentar a los usuarios en tres capas. La primera capa o la capa más externa, que es la capa que tiene que ver con lo que llamamos usuarios externos o outsiders, que son aquellos usuarios los cuales en general se conectan a las bases de datos por medio de un cliente liviano, un browser, un thin client como suele llamarse, y estos usuarios en general para acceder a las bases de datos que están en esta punta deben navegar o deben pasar por un firewall corporativo, un firewall de la organización. La segunda capa de usuarios son lo que llamamos insiders o usuarios internos de la organización, que son aquellos los cuales para acceder a las bases de datos en general lo hacen a través de un cliente pesado, un thick client, que es el que accede por medio de la aplicación a las bases de datos. Estos deben pasar ya no por el firewall corporativo, sino que en general solo les queda esta capa de protección que se basa en la autenticación y algún mecanismo de control de accesos. Por último, tenemos los usuarios que llamamos usuarios privilegiados. ¿Quiénes son los usuarios privilegiados? Estos usuarios privilegiados son en general los administradores de base de datos, los operadores de seguridad informática, los administradores de sistemas, que son todos aquellos que en general se encuentran en condiciones de instalar un trigger, un store procedure, ejecutar una view. Es decir, son aquellos que en general ya no pasan por el mecanismo de protección del firewall y su mecanismo de autenticación, si bien debería ser estricto, en general no lo es. Y tienen privilegios los cuales exceden las funciones que deberían tener, lo cual permite, entre otras cosas, aquello que se llama escalamiento de privilegios. ¿Cuáles son, les mostré hace un instante, Milworm, cuáles son los usuarios más peligrosos?
Uno pensaría que los usuarios más peligrosos están en el mundo externo, pero permítanme un instante mostrarles de nuevo eh, algo más. Fíjense, este informe del 2008, hecha por una organización que se llama Shatter, una organización de prestigio mundial, fíjense, muestra las vulnerabilidades de las bases de datos, y la tercera en términos, no de importancia, sino la tercera que aparece en la exposición es un informe de Forrester un informe de Forrester usado por esta organización, el cual dice que el 70% de los ataques a las bases de datos, en general, se originan desde la misma organización, ya sea por usuarios disconformes, ya sea por usuarios los cuales han sufrido ataques de ingeniería social, ya sea por la razón que ustedes quieran, pero la cuestión es que el enemigo, entre literales, que parece menos evidente, está dentro de casa. En general, lo que facilita también, y ahora vuelvo al slide que están viendo ustedes acá, en general lo que facilita también la explotación de vulnerabilidades de base de datos tiene que ver con los patch, los critical patch updates, los fix o todos aquellos mecanismos los cuales corrigen vulnerabilidades de base de datos. Para aplicar estas correcciones en general, lo que hay que hacer es detener las bases de datos o hay que aplicar mecanismos de ingeniería reversa, los cuales hagan una verificación de que luego de que una organización aplica un patch, las aplicaciones continúan trabajando de la manera normal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando uno hace cambios de software no hay garantía en absoluto de que el comportamiento luego de los aplicativos será el que tenía. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las organizaciones? No los aplican. No los aplican y permanecen con ese grado de vulnerabilidad. Les mencioné hace un instante la posibilidad del ataque interno, ¿sí? Y el ataque interno uno tampoco tiene que pensar en un usuario muy sofisticado. Permítanme de nuevo acá hacer una desviación de un instante para mostrarle algo que tal vez ustedes lo usan, pero tal vez alguno nunca lo pensó. Si ustedes abren una planilla Excel y van, por ejemplo, a la opción de datos y van a la opción de obtener datos externos y luego a importar datos, y supongan que eligen conectar con un nuevo origen de datos, y supongan que eligen que el origen de los datos es una base de datos Oracle. Bien, tienen, por ejemplo, allí abierta la puerta para, una vez seleccionado el servidor, poder conectarse con un usuario a un motor de base de datos, a una tabla y realizar los intentos. Serán fallidos o no, lo dirá el tiempo, sobre las bases de datos. Les decía hace un instante que teníamos entonces tres clases de usuarios. Tres clases de usuarios los cuales debemos contemplar como potenciales enemigos. Los usuarios, recuerdan, es un zoom, está minimizado, digamos, lo que vimos en el slide anterior, que es este que está acá. Entonces, ahora hemos minimizado esto y observen ustedes lo siguiente. Cualquiera de estas tres categorías de usuarios, los externos, los internos o los privilegiados, buscan de alguna manera acceder a las bases de datos. Para acceder lo hacen vía conexiones locales o vía conexiones remotas. Nos hemos acostumbrado a pensar y nos han enseñado a través de la universidad y a través de tantos lugares donde fuimos a cursos que las bases de datos son solamente las tablas, son solamente estos datos que están acá. Pero las bases de datos son más que esto. Las bases de datos son las tablas, más la lógica, el motor, el cual aplica las reglas de integridad referencial, las reglas de forma normal, etcétera. Es esto que llamamos DBMS. Tenemos por otro lado también, observen ustedes, los listeners o las piezas las cuales escuchan la conexión entre los usuarios y el motor de base de datos, y por otro lado tenemos también acá entonces lo que mencioné hace un instante, los store procedures, los triggers, los views, los cuales observen ustedes esta peculiaridad. Estas piezas de código, reitero, estas piezas de código no navegan, reitero, no navegan por las conexiones locales y las conexiones remotas. Estas piezas acceden directamente a las tablas todos acceden vía esta zona de memoria compartida. Si uno desea proteger una base de datos, entonces el mejor lugar para hacer la protección parece ser ¿cuál? El mejor lugar parece ser justamente colocarse en esta zona de memoria compartida.
este lugar, la zona de memoria compartida, es el lugar por donde todas las operaciones van a pasar. Las operaciones entrantes a las tablas, las operaciones salientes de las tablas, las que llegan de conexiones locales remotas y las conexiones internas. ¿Cuál es la estructura o cómo está compuesta una solución de Hedgehog? La solución de Hedgehog, la solución que le estamos planteando, esencialmente se basa en lo siguiente. Para cada uno de los servidores donde ustedes tienen repositorios de base de datos, reitero, para cada uno de los servidores donde ustedes tienen repositorios de base de datos, lo que nosotros hacemos es colocar un sensor. Ese sensor o ese agente de software lo que hace es conectarse con el servidor de Hedgehog o el servidor de nuestra solución. Si ustedes tienen N servidores, los cuales tienen base de datos, en cada uno de ellos deberán colocar un sensor. Valga acá un comentario que es importante. Si un servidor tiene más de una base de datos, con un solo sensor es suficiente. Reitero, con un solo sensor es suficiente. Si un servidor tiene varios motores de base de datos de tecnologías heterogéneas, con un solo sensor es suficiente. Es decir, si un servidor tiene un motor Oracle, un motor Sybase, un motor SQL Server, necesitan un solo sensor, no necesitan tres. Bien, entonces estos se comunican con el servidor. El servidor es el responsable de la administración de la interacción con estos sensores o estos agentes que están monitoreando la actividad de la base de datos. Este servidor tiene una consola de administración que es un cliente web y por otro lado tiene la posibilidad de vincularse con plataformas estándar de administración de eventos de seguridad informática o plataformas SIEM, por ejemplo Sentinel o cualquier otra que ustedes tengan. Entonces, de esta manera, ustedes a través de la consola van a escribir las reglas de monitoreo, van a recibir los alertas relacionados a la actividad de la base de datos y si desean pueden dialogar con terceras partes que tenga vuestra instalación. Recuerden esto un instante antes de avanzar. Una tentación, en la solución que les propuse hace un instante, todas las piezas son de software. Nuestra solución está basada absolutamente en software. No usamos cajas, appliances de hardware. ¿Por qué? Porque para trabajar con appliances de hardware para la solución, primero los appliances lo que hacen es mirar el tráfico de la red. Con lo cual, si ustedes tienen un store procedure, un trigger o una view puesto por un usuario privilegiado, como no viaja por la red, no pueden verlo. Primera cuestión. Segundo, las cajas de hardware en general necesitan usar alguna técnica de port scanning o alguna variante de ello. Y tercero, es muy difícil con una caja de hardware proteger lo que es tráfico encriptado, ya que como el tráfico justamente está de alguna manera protegido por un mecanismo de criptografía, uno no sabe si allí adentro hay o no hay algún ataque. Nuestra solución se basa esencialmente entonces en reglas. Las reglas tienen esta forma: un determinado condicionante, una determinada acción. Por ejemplo, si la aplicación no es la aplicación de finanzas y desea acceder al determinado objeto, una tabla, entonces si la tabla esta no está siendo accedida por una aplicación en particular, quiere decir que no es válido. Entonces genero una alerta, envío un correo electrónico, termino la sesión del usuario, lo pongo en cuarentena para que un analista de seguridad informática pueda analizar la alerta en detalle, etcétera, etcétera. Estas reglas se agrupan en políticas y las políticas se agrupan en niveles de protección. Tenemos entonces niveles de protección definidos por el usuario, por medio de estas reglas que están acá, y tenemos el nivel más sofisticado que son las reglas de Virtual Patch. Las dos puntas. ¿Cuáles son las reglas de Virtual Patch? Las reglas de Virtual Patch son reglas de protección para todas aquellas bases de datos y todos exploits de base de datos, los cuales no escriben ustedes. Escribe un grupo de trabajo nuestro, un red team de expertos distribuidos a lo largo del mundo, cuya única labor es justamente analizar vulnerabilidades emergentes de base de datos. Cuando las encuentran, escriben las reglas
y ustedes las descargan a sus sitios y quedan automáticamente protegidos. Esto tiene un factor muy importante adicional, que es el siguiente. Si vuestras bases de datos no aplican los Critical Patch Updates que los vendedores les ofrecen y tienen aplicado nuestro nivel de Virtual Patching, igual están protegidos. Ese es uno de nuestros objetivos. Y el otro objetivo adicional que tenemos es, si alguno de ustedes se ha quedado con versiones de base de datos discontinuadas, nuestra regla de Virtual Patch igual protegen contra vulnerabilidades de esas versiones de base de datos discontinuadas. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas o los conceptos bajo los cuales construimos nuestra solución? Nuestra solución se construyó bajo estas ideas. La primera, hay que proteger los datos, no el camino de acceso a los datos. Es decir, no nos interesa colocar un sniffer, un port analyzer o cualquier appliance que esté mirando tráfico. Segundo, debemos poder monitorear todas las actividades en tiempo real en la base de datos. No nos interesa ser solo analistas de hechos ex post. Nosotros tenemos que tener una solución, y es la que ofrecemos, la cual, si se produce un potencial ataque, en ese mismo momento nuestro sensor tiene que estar mirándolo para detener el ataque en ese momento si ustedes así lo desean. No tener que sentarnos horas después para ver o tratar de resolver lo que ya ocurrió. Esto es lo que acabo de decir, está vinculado al concepto de terminar sesiones de usuarios y ponerlos en cuarentena. Les hablé recién de las reglas de Virtual Patch y finalmente la solución tiene que ser de software, se puede descargar, instalar y usar. De hecho, ustedes van a ver, nadie se lo va a decir al finalizar la presentación, seguramente una vez más, ustedes pueden entrar a nuestro sitio, descargar la solución sin ninguna clase de consentimiento nuestro y probarla por ustedes mismos si la desean. Este es el lugar desde donde ustedes pueden descargar la solución e intentar usarla. Por supuesto, si encuentran un problema, estamos disponibles para darles servicio. Pero para que esto no sea solamente un ejercicio de PowerPoint, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles la solución funcionando. Para ello, construí el siguiente escenario. El escenario se basa esencialmente en lo siguiente. Voy a crear una tabla. En esa tabla voy a insertar unos datos. Luego voy a crear una regla en uno de nuestros sensores, una regla en nuestro producto, cuyo objeto será, el objeto de la regla será monitorear el acceso sobre esta tabla y ver qué pasa cuando se realizan comandos de actualización. Así que ese va a ser el primer escenario que voy a construir ahora para ustedes. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, primero voy a mostrarles un instante nuestra solución, como se ve. Esta es la consola de Hedgehog, como ustedes ven acá. Lo que ustedes están viendo es uno de los tabs, el tabs de reglas. Este es el lugar donde uno construye las reglas y acá las vamos a construir en unos minutos. Este es el tab de los alertas. Este es el lugar donde uno va a ver cuando sucede alguna actividad sobre la base de datos, la cual está siendo monitoreada, qué resultado ha generado. Entonces, acá hay 3 alertas. Si uno desea, puede ver el detalle de las mismas. Sepan disculpar, a veces los tiempos de respuesta son de la comunicación. Y mientras se resuelve este delay en la comunicación, permítanme volver entonces un instante a el escenario que intentaba construir para ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les decía, vamos a crear entonces una tabla. Acá tenemos una ventana SQL. Y acá ustedes pueden ver entonces el nombre de la tabla se va a llamar presentación, tiene 2 campos, 2 columnas, cliente y tarjeta. Vamos a ejecutar esa operación.
Se está ejecutando. Y la operación se terminó de ejecutar. Bien, entonces, la tabla está creada. Nuestro siguiente paso va a ser insertar en esa tabla una fila con un par de valores. Vamos a ejecutar esa operación. Observen que los valores son para el primer campo, que era el número de cliente 1, 2, 3, 4, 5, y luego el número de tarjeta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La operación ha terminado, observen ustedes, hasta la marca de finalización. Lo que vamos ahora es lo que vamos a hacer es crear nuestra regla. Nuestra regla entonces lo que va a hacer es observar este objeto, ¿sí? Que es el objeto presentación, ¿sí? ¿Lo ven acá? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos ahora a nuestra consola, a nuestra solución, vamos al tab de reglas, y en el tab de reglas entonces vamos a lo que se denominan las custom rules, que son las reglas de usuario, y vamos a crear una nueva regla. En esta nueva regla vamos a ponerle un nombre. El nombre será presentación o lo que ustedes quieran. Y acá decimos que lo que queremos hacer es monitorear entonces un objeto. Seleccionamos objeto, cuyo valor sea igual. Y el valor del objeto es presentación, que es el nombre de la tabla. Perdonen, está mal escrito. Que es el nombre de la tabla que acabamos de construir. ¿Lo ven ustedes? Bien. Vuelvo a la guía que les estoy mostrando. Y lo que queremos hacer es monitorear los comandos que tienen actualización sobre la tabla presentación. Entonces, vamos a complementar nuestra regla, agregándole entonces, fíjense ustedes, abrimos acá y decimos que el command type va a contener update. Agregamos esto que está acá. Me faltó, perdónenme, el operador. Entonces, acá tenemos, esta es la regla, y lo que vamos a hacer ahora es decirle que si se da esa condición, genere una alerta, la alerta va a ser de severidad alta, y vamos a decirle que esta regla la queremos aplicar sobre qué bases de datos. Entonces, lo que vamos a decir es que queremos aplicarla sobre todas las bases de datos. Marcamos todas las bases de datos, decimos que la regla está habilitada, y lo que hacemos ahora es guardar esta regla. Bien. Si observamos entonces las reglas que están habilitadas, que son las reglas que están con color verde, acá vemos nuestra regla, que es la que acabamos de escribir. Vayamos entonces de nuevo a nuestra consola o a nuestra terminal SQL, y lo que vamos a hacer ahora en la presentación es, fíjense ustedes, lo que vamos a hacer es un update entonces de la tabla presentación, y vamos a cambiarle, ¿sí?, el número de tarjeta al cliente que acabamos de crear. Volvemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar esa operación. Una fila fue actualizada, y veamos entonces qué ha sucedido ahora en nuestra consola, en nuestra solución de monitoreo. Si ustedes observan, fíjense en este último alerta. Con esto les estamos mostrando que la presentación es real, esto no es PowerPoint. Este alerta ha sido generado recién, hace instantes. Observen ustedes, responde a nuestra regla. La regla se llamaba presentación XXX. Y observen ahora ustedes lo siguiente. Si uno está interesado en analizar este evento, uno puede empezar
a verlo al mismo en detalle. Observen ustedes. Lo miramos un poco en detalle y observamos desde la misma consola. Este es el usuario de base de datos el cual lo ejecutó. Esta es la instancia de base de datos sobre la cual se ejecutó desde tal dirección IP. Este es el nombre, el hostname asociado a la dirección IP resuelta vía DNS. Esta es la aplicación desde la cual se ejecutó un PLSQL. Y esta es la regla. Fíjense ustedes también lo siguiente. Si uno quisiera ver detalles, puede avanzar en el nivel de granularidad, en el nivel de lectura de la alerta. Y observen ustedes que tienen información adicional como el momento en el cual fue generado el alerta, tienen la sintaxis completa de la sentencia que lo generó, tienen ustedes cuáles son los objetos que fueron accedidos, y en el caso en el cual la sentencia SQL tuviera inflow SQL o inflow de objetos, también ustedes podrían ver esa información en este lugar. Tenemos un par de minutos más como para construir un escenario adicional, un escenario interesante que puede ayudarlos, que va a ser el siguiente. Supongamos que ahora lo que nosotros queremos hacer es detener cualquier intento de eliminar esa tabla. ¿Sí? La tabla es la misma y ahora la operación es una operación de drop. Lo que queremos hacer entonces, en este caso, reitero, lo que queremos hacer en este caso, volvamos entonces a nuestra consola, vamos a las reglas, tomemos nuestra regla, y lo que vamos a hacer ahora es entonces, si el comando contiene drop, ¿sí? La regla vamos a llamarle presentación III. Lo que vamos a hacer ahora, además de generar el alerta, lo que vamos a hacer es terminar la sesión del usuario. Y además de terminar la sesión del usuario, vamos a ponerlo en cuarentena por un par de minutos. ¿Para qué? Para que el oficial de seguridad informática tenga tiempo para ir y mirar en detalle ese que intentaba borrar la tabla. Entonces, en este caso, perdón, acá tenemos acá tenemos mal escrita, acá nos sobraba un cierre de literales, entonces, bien, ahí está la regla creada, y la regla entonces lo que va a hacer es protegernos contra ese intento de borrar la tabla. Volvamos entonces al comando, y lo que vamos a hacer desde nuestra consola SQL es intentar hacer ahora este drop de la tabla. Aquí está el comando. Observen ustedes que intenta ejecutarse, intenta ejecutarse, intenta ejecutarse. Y veamos, observen ustedes que el usuario no pudo ejecutar el drop. La sesión del usuario ha sido terminada. Y si vamos a nuestra consola, observen ustedes ahora lo siguiente. Observen que el drop de la tabla, lo observan acá, tiene este adicional, el cual nos indica que la sesión del usuario ha sido terminada y que el usuario se encuentra en cuarentena. Con lo cual, uno puede ir a observar en el tab de cuarentenas y encontrará que este usuario que intentaba eliminar la tabla ha sido detenido, ha sido puesto en cuarentena y se encuentra a la espera de una aprobación de nosotros para quitarlo de la cuarentena. Bien, lo que intenté mostrarles hasta acá fue rápidamente, para no cansarlos,
las cosas que podemos hacer. Quedan un par de minutos, los cuales los voy a usar antes de darles para preguntas, para mostrarles algo que también me pareció interesante que no pierdan de vista. Cuando uno mira hoy, se hace un análisis de su base de datos y tenemos herramientas para hacerla, esto que les estoy mostrando proviene de una de nuestras herramientas que se llama RefScan, uno se encontraría como cosas como estas, las cuales cuando uno las mira, si vive de esto, a veces da miedo. Y uno se encuentra, por ejemplo, como que existen instaladas una cantidad de paquetes, los cuales son susceptibles de exploit o de escalamiento de privilegios o de cross-site scripting. Todas estas cosas pasan dentro de nuestra base de datos. Uno sigue mirando, la idea, digamos, es mostrarles a ustedes que nosotros podemos generarles informes de esta clase y eventualmente, si lo desean, la remediación para estos problemas. Y es parte de nuestra estrategia de ser una empresa de nicho de seguridad de bases de datos. Analizamos, detectamos problemas, tenemos herramientas para encontrar vulnerabilidades en este nivel de granularidad, observar, por ejemplo, cómo ustedes tienen a un usuario, los cuales su password encaja dentro de un diccionario de ataques convencional, o la clave es igual al usuario, vulnerabilidades de toda índole. Esta solución, en el caso particular, se denomina RepScan y es parte, digamos, de este paquete de soluciones que tenemos para proteger bases de datos. Bien, con esto me parece prudente terminar. Estas son algunas referencias a quienes somos, que Centrio, bueno, Centrio es una empresa reconocida a nivel mundial en términos de seguridad de base de datos. Acá tienen alguna información adicional, fuentes, referencias que les pueden ser útiles en algún momento. Recuerden el sitio desde el cual pueden bajar el software. Tienen acá mi dirección de correo y tienen la dirección de correo de Nadia. Y estoy ahora disponible para escuchar vuestras preguntas y reitero, si ustedes se encuentran o intentan bajar nuestro software y encuentran cualquier clase de dificultad, por favor no duden en conectarse con nosotros. Bien, gracias y escucho preguntas. Carlos, bueno, quería decirles a todos muchas gracias por estar y tienen ahí en el panel para hacer preguntas, por favor escríbanlas y así yo se las puedo leer a Carlos y él se las contestará. ¿Existe protección para ataques de tipo DOS? Los ataques de denegación de servicios, o sea, ataques de denegación de servicios distribuidos, no son ataques propios de sobre una base de datos. En general tienen que ver con exploit de otra clase. Específicamente nosotros no buscamos proteger contra denegación de servicios. Sí protegemos todos los paquetes, y esto es importante, todos los paquetes los cuales puedan ser explotados colocándole código slave o código de agente bot o código de botnet, el cual podría ser usado luego para una denegación de servicio. ¿Cómo afecta la performance de las aplicaciones cuando se activa Centrigo sobre una base de datos? El número máximo que estamos viendo en este momento es no más de un 3 o un 4% del total de las CPUs en los lugares donde se encuentra instalado un sensor. ¿Cómo afecta la performance de una gran base de datos con mucho I/O de escritura sobre un storage externo? El 3 o el 4%, me mantengo en el número no de manera caprichosa, sino, habría que hacer allí un par de comentarios. Primero, tenemos clientes con grandes volúmenes de datos, grandes, y los valores se encuentran en los términos que les mencioné. Lo que sí es importante es pensar en qué clase de procesadores tienen. Si ustedes tienen grandes volúmenes de datos, storage externos, como está preguntando esta persona, entiendo que debe tener procesadores medianamente veloces o procesadores medianamente modernos.
Ahora, si tienen grandes volúmenes de datos y están todavía parados con un Pentium 4 o un ordenador de pocos gigahertz, sí, la performance se va a ver más impactada, pero esto es por la velocidad de los ordenadores. Si nos podría enviar la referencia bibliográfica de los artículos que comenta al principio. Sí, claro, cómo no. Después a la lista de asistentes se les envía. Okay. ¿Cómo se licencia el software? El software se licencia por cantidad de cores en los sensores. Cantidad de cores en los sensores. Esto quiere decir, si ustedes tienen una CPU dual core, son 2 licencias. Si ustedes tienen una CPU quad core, son 4 licencias. Si ustedes tienen 2 CPU dual core cada una de ellas, son 4 licencias. ¿Me explico? Entonces es sí, por core. Un detalle adicional, no se licencia el servidor, solamente se paga licencias por los lugares donde hay sensor de base de datos, nada más que por esos lugares. Con una consola, ¿cuántos sensores se pueden manejar? Todos los que tengan puestos en vuestra instalación. Es más, bueno, ya no tenemos tiempo, si no les podría mostrar. Un segundo, por favor. Un segundo. Observen ustedes, esta es la consola, este es nuestro tab de sensores. Y acá estamos monitoreando 3 bases de datos con un mismo sensor y puedo desde esta misma consola monitorear N sensores. Adelante, por favor. Un momento. Veo que están haciendo preguntas de costos, eso dependería por supuesto de cada país y del volumen, así que los precios de costos los vamos a responder puntualmente sabiendo la arquitectura de cada organización, como los costos de implementación. Ok, estoy viendo si no me queda alguna pregunta afuera que no haya contestado. Un segundo, que hay un montón. Si puede enseñar el tab Update. Update. Sí. Debe ser de donde se reciben los updates de las actualizaciones. Este es el tab. Si la pregunta está relacionada al tema de Virtual Patch, es el siguiente. En este lugar, cuando uno hace check for new updates, lo que hace es conectarse. En este caso se va a conectar al sitio de Centrigo para descargar las nuevas reglas de Virtual Patch. Y acá les está diciendo que hay reglas de Virtual Patch que este servidor no tiene aplicada y que nuestro grupo, como les dije, nuestro red team distribuido en el mundo ha escrito, fíjense, para proteger contra el último Critical Patch Update liberado por Oracle, el 2009. Preguntando cómo se actualiza la aplicación. También desde ahí mismo, si uno lo desea, viene a este lugar, no, perdón, no es este lugar, acá, fíjense que ustedes tienen acá la opción de Software Updates, donde lo que uno hace es conectarse de nuevo para bajar nuevos releases de Hedgehog y hacer deployment para los sensores, los distintos sensores que uno tenga. ¿Son multiplataformas? Sí, podemos, los sensores, por ejemplo, los podemos poner a correr en Unix, Linux, en un montón de sabores distintos, SUSE, Red Hat, AIX, True64, Windows, y lo mismo ocurre con el servidor. Que no hay más preguntas. Igual si tienen más preguntas o se quedan con alguna... un segundo. ¿Cómo se accede en cuanto a permisos a la consola de la aplicación en un sistema basado en roles? A ver, si la pregunta es si nosotros tenemos nuestro propio sistema de segregación de funciones, sí. En el tab de permisos, que le estoy mostrando en este momento,
ustedes lo que hacen es crear usuarios y crear roles, lo que ustedes quieran. Cuando crean un usuario, a ese usuario ustedes le definen cuáles son las funciones las cuales le quieren permitir. Esto permite segregación de funciones. Por otro lado, si la pregunta está vinculada a si es posible conectar la seguridad de Hedgehog con, por ejemplo, un LDAP, sí, también es posible, la autenticación puede ser hecha desde LDAP. Pregunta, que ya la respondiste, Carlos, muchas gracias. No me quiero pasar del tiempo, pero por supuesto están invitados a enviarnos preguntas a nuestros correos. Estamos a su disposición y muchas gracias por participar y estar con nosotros. Y como dijo Carlos al principio, la presentación va a estar disponible en nuestro sitio web y pronto van a recibir un mail con la invitación para verla y descargarla. Gracias a todos y bueno, no sé si decir buen día, buenas tardes, buenas noches, porque uno nunca sabe en internet en qué lugar del mundo estará cada uno. Hasta pronto, gracias.